Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán. La frase del día de hoy es: no hay peor lucha que la que no se hace. Amigas y amigos, si se conectan, háganme el favor de decir si se oye y se ve. Pareciera que todo el ambiente electoral de nuestro país es deprimente o es una situación deprimente, produce una situación deprimente, porque la traición es lo común en los candidatos. Y aquí llegamos a una terrible reflexión sobre los partidos políticos y los políticos. Pero eso ya lo sabemos, estoy recordando y diciendo las cosas que estamos viendo. Aquí en Apatzingán, el movimiento Morena se dividió, no sé por qué, y a una priista la impusieron como candidata de Morena a la presidencia de la presidencia municipal. Y por otro lado, la candidata del PRIAN, pues es esposa del que es todavía diputado federal. Y la que quedó como en la orilla, es decir, que quedó descalificada, porque Morena puso a una priista, pues esa anda corriéndole la lucha por otra parte y parece que se fue a Movimiento Ciudadano. Pero al ver uno a los candidatos y candidatas, pues uno se da cuenta inmediatamente, es evidente que no tienen ninguna ideología. Y por ideología, pues digo que algunos podrían ser marxistas, leninistas, estalinistas, que pudieran ser castristas, maduristas, pero no tienen ninguna ideología. Por lo tanto, los reglamentos o los lineamientos de cada partido, esos no sirven para nada. Son nada más ideas muertas, porque desde las dirigencias han renunciado a aplicar sus principios básicos. Por ejemplo, bueno, creo que es una perredista la que está como por parte de Morena, pero es la misma que sea priista o que sea perredista. Ahora, no hay, vamos a decir, equipos ideológicos. Bueno, me van a decir, padre, ¿cuál es la diferencia como partidos del PRI? Bueno, pues el PRI tenía una buena estructura y tenía personas muy capacitadas en la dirigencia, y también a la hora de conformar gabinetes de los presidentes priistas como Zedillo y como Peña Nieto, pues tenían personas que tenían una ideología. Bueno, me van a decir, padre, ¿qué es una ideología? Es una forma de pensar orientada por algún principio básico. Y el principio básico del priismo, o priismo, como dice la gente, era el nacionalismo, hasta que llegó el neoliberalismo, más o menos con Miguel de la Madrid. El nacionalismo se acabó con López Portillo. López Portillo, pues invocaba a la revolución, a los héroes de la revolución, naturalmente a los héroes que nos dieron patria,
Pero cuando se vino el neoliberalismo, que es una creación de la Thatcher, pues, la ministra, exministra ahorita de de la Gran Bretaña, ella destruyó en todas partes las ideologías liberales y propuso una nueva forma de pensar. Bueno, me va a decir, padre, pero es que no entendemos. Bueno, lo vamos a entender de esta manera. Los gobiernos liberales buscaban tener un gobierno con todas las funciones, con todos los organigramas, y así poder gobernar o servir a los ciudadanos de una forma completa. Ahora, los neoliberales pensaron que esa era una carga inútil para el pueblo y que habría que despedir, correr a todos los más que se pudieran, los empleados burocráticos del gobierno, y quedarse con los menos. Eso es el neoliberalismo. Por lo tanto, el nacionalismo era abarcar la mayoría de las personas para tratar de servir a la nación a su modo. Y el neoliberalismo era deshacerse de todas las cargas y de todas las economías que tuviera el gobierno y quedarse nada más con un esqueleto de servidores públicos. Y eso siguió, bueno, fue con Zedillo. Bueno, primero pues con el libre tratado de Gortari, Salinas de Gortari, 1994. Luego fue Zedillo, que es un gran presidente, que le echan el Fobaproa y otras cosas, pero gracias a él la nación no tuvo un colapso económico terrible producido por Salinas de Gortari. Y a Fox, que es un panista, o era no era panista, se afilió al PAN, o bueno, el PAN lo aceptó. Era un empresario de la Coca-Cola. ¿Qué mentalidad puede tener un vendedor de Coca-Colas? Pues ninguna. Por eso, pues su esposa anterior, la Vibriesca, pidió el divorcio y se lo concedió la iglesia, porque pues Fox era impotente con ella, nada más con ella. Y luego la Martita pidió, la Martita pidió con el Vibriesca, que era su esposo, un doctor de Zamora, que le dieran el divorcio en la iglesia, que se llama la anulación del matrimonio, y también le dieron la anulación. Así, allí, así, ya no me acuerdo, de ese hecho no me acuerdo por qué le dieron la anulación. Entonces Fox y Martita se pudieron casar a la iglesia, ya se habían casado al civil. Pero Fox, muy estúpido, no supo aprovechar el cambio. Ahí si hubiera habido un cambio de régimen del priismo al panismo, porque no estaba imbuido, no estaba, vamos a decir, compenetrado de los principios panistas, que los panistas, antes de su corrupción con Fox, buscaban el bien común, el bien de todos, comunes para todos. Y entonces Fox destruyó la esperanza de un cambio de régimen, se amafió con el priismo y luego vino, bueno, y dejó que se desarrollara el crimen organizado, y por eso Felipe Calderón pues le tuvo que tocar enfrentar al crimen organizado, pero lo hizo de una manera incorrecta, declarando una guerra
a los criminales. Y entonces fue la debacle del PAN, porque también Felipe Calderón era panista, pero no estaba imbuido de los principios del panismo. Entonces tuvimos dos gobernantes estúpidos e inútiles del PAN, Fox y Felipe Calderón. Luego vino Peña Nieto, que era como el resumen de todas las tonterías. Por un lado, acusado por la gente de que había asesinado a su esposa, su primera esposa. Y por otro lado, que hizo un trato con López Obrador para que no lo tocara en nada, y desde que fue electo como presidente de la República, Andrés López, pudiera hacerse cargo del gobierno como si él fuera el presidente real. Peña Nieto se hizo a un lado y López Obrador entonces hizo todo lo que pensó hacer y lo hizo. Ahora en nuestros días, pues nosotros estamos ante una situación terrible como nunca había estado la República, nunca, ni en tiempos de Santa Ana, ni en tiempos de don Porfirio, ni en tiempos de algunos de el ingeniero Cárdenas, ni tampoco de los dictadorzuelos que fueron después de la Revolución. Nunca había estado la República en este peligro. Bueno, pues ahora está en este peligro y tenemos que atorarle. Ya sabemos que el primer peligro es que quitan a todos los ciudadanos el derecho de defenderse de las injusticias del gobierno, a quitar la ley del amparo. Después está el otro de que el presidente puede perdonar a quien sea, la ley de amnistía presidencial. Entonces, esa ley quiere decir que el presidente, por encima de jueces, de tribunales, de fiscalías, él puede perdonar directamente a quien sea. Y la otra, pues, la otra ley, la de las afores, o también de los ahorros de los trabajadores, pues es una triquiñuela, porque como ya se les acabó el dinero, entonces quieren robarse lo más que puedan para que no haya una crisis económica, porque si Dos Bocas no refina, entonces van a tener que gastar más dinero en ella dentro de 5 meses. Si el Tren Maya se descarrila, entonces nunca va a ganar nada. Es un tren inseguro. Desde el principio ya se sabía que no iba a tener ganancias. Si en el AIFA vuelan a la semana 2 o 3 aviones, pues todo el mantenimiento del AIFA, aunque se está cayendo, está talando, que se iba a dedicar pues a los fondos, esos que estoy diciendo, tanto de la Dos Bocas, el Tren Maya y el Chaifa, y no tienen ganancias, más bien hay que meterles dinero del bueno al malo. Y luego pues está la deuda de Pemex, que Pemex va a tronar porque cada barril de petróleo que refina es una pérdida. Solamente puede tener ganancias vendiendo el petróleo en barriles, el petróleo crudo. Bueno, tenemos una bomba de tiempo económica y nosotros todavía podemos hacer algo. Se está promoviendo una marcha para favorecer a la democracia, prodemocracia,
de los ciudadanos, También me estaba comentando un amigo. Sí, padre, pero los ciudadanos que participan en esas marchas no son los pobres, porque los pobres apenas tienen para vivir y las clases medias son las que tienen aún para salir, para trasladarse, para manifestarse. Digo, sí, pero los pobres están pobres porque el gobierno quiere que así sean mascotas, que sean pendejos, que sean idiotas, pero no solamente eso, que sean personas indefensas, que ni entienden ni saben y solamente oyen la propaganda. Y la propaganda es: el presidente te da las ayudas, si no gana el Claudia, te van a quitar las ayudas. Y entonces la gente, pues le cree que las ayudas que se están dando a todas las personas de mayores de edad, de 65 y más, las becas y todas las ayudas que hay para los que destrozan bosques y siembran plantitas para que les den dinero, los destructores de la vida, y luego los siervos de la nación que andan haciendo propaganda para que la gente no entienda que los programas son del gobierno y no de López Obrador, ni de Claudia. Y ahora, como también ya están en las últimas, Saldívar, el exministro, ataca a la presidenta ministra de la Corte, a Piña. Y hay dos peligros que son muy reales y que por eso esa marcha del 15 de mayo es muy importante. Que a Xochitl le inventen una canallada como al Riquín, el panista que en el sexenio pasado tuvo que irse de México porque le adjudicaron, le cargaron un delito, y que a la ministra Piña la metan también a la cárcel. Pero la de la ministra Piña no hay pendiente, creo que eso no va a ser, eso es nada más una faramalla, una amenaza. Pero lo de Xochitl, que le inventen un crimen como a Rosario Robles, de que por una credencial falsa la metieron a la cárcel. Naturalmente, gracias a Dios está la maestra Piña y no está Saldívar, porque Saldívar fue el que hizo que ese licenciado, ese juez, pariente de la Padierna, metiera a la cárcel a Rosario Robles sin ningún delito, inventándole uno. Y como ya no hay, bueno, espero que esto no funcione, que no se quite lo de la defensa de las personas, que puedan acudir a las autoridades y promuevan un amparo, pero en última instancia van a tratar de inventarle un delito a Xochitl para que si se juzga, si se le acusa, si se le encarcela, se le quitan sus derechos ciudadanos y entonces ya no es candidata a nada, más que candidata a la cárcel. Espero yo que eso no sea cierto y que no lleguemos a eso. Pero les advierto que estamos en una etapa muy difícil y peligrosa de nuestra democracia. Pero no nos desanimemos. Para Dios no hay imposibles, y quien quite. Voy a leer sus
aportaciones. José, muy buenas noches, padre. Se escucha muy bien, José. Seguimos pidiendo por tu esposa Caridad y por los accidentados y los demás enfermos de cáncer. Italia Mendoza, buenas noches. Aquí sin falta, dejen su like. Sí, háganme el favor. Guadalupe Mendoza, buenas noches, padre. Dios lo cuide y lo bendiga. Buenas noches. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis, bendiciones para todos, un abrazo desde Fresno, California, saludos. Rubén Robles, sí se oye y se ve, saludos, padre, me encanta escuchar sus pláticas, cordial saludo, muchas gracias, Rubén, igualmente. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, y todos sus seguidores, buenas noches, Alfonso. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, igualmente, Alfonso. Fita Medrano, buenas noches, padre, comunidad, buenas noches. Rosa López, buenas noches, padre José Luis, buenas noches, Rosa. Javier Arenas Hernández, saludos desde Lerdo, Durango. No nos vamos a dejar, Xochitl es lo mejor, quería el del Palacio Nacional. Buenas noches, señor Alfonso, y a todos los del grupo. NO, no les dan ni clases de ética en las universidades, ni empatía en la familia, ni congruencia en las acciones y declaraciones. Es el típico político charrito mexicano. Así es, NO. José Alejandro Coutolenc, buenas noches. Aún después de ver sus videos anteriores, con sus mensajes filosóficos, no deja de ponerme nervioso con este sistema. Pues claro que no, así debemos de seguir, pero también a Dios rogando y con el mazo dando. Carlos López, buenas noches, padre, bendiciones para todos, qué bueno que es. Sí que esto de Cedillo, por la mayoría, creo que fue el culpable de lo que ha pasado con esta caída. Pues posiblemente. Lobo Galopos, buenas noches, señor cura, saludos, saludos, Lobo. Andrea Campos, buenas noches, me encanta escuchar sus ponencias, aprende uno mucho. Dios lo cuide, saludos desde Colima. Andrea Campos, saludos. Carlos López, si comparan Obrador con Cedillo, el término una carrera de 6 años en 4, y Obrador no la acabó en 14 años. Sí, pues así es, pero ¿qué quieres? Cuando los pendejos se juntan, ganan a los inteligentes en las votaciones. Josefina Mataleón, buenas noches, padre José Luis, saludos a usted y a toda su audiencia. Usted, bueno, gracias. Jaime Moreno, buenas noches, padre José Luis, Dios lo bendiga, gracias. Zenaida González, buenas noches, padre José, bendiciones para todos, sí, bendiciones para todos. NO, el representante de Dios en la tierra y vicario de Cristo oficial, son los títulos nobiliarios. Se va a autoungir el Quecas después de amnistiar a sus benefactores, si Dios quiere. NO, ver un México con hambre y sed de justicia es malo para la salud. Dejo entrever que el Quecas en sus análisis de los candidatos. Rosalía Moreno Blanco, buenas noches, padre José. Qué tristeza estar tan divididos. Vamos con Xochitl. Vamos con Xochitl. Carlos López, extraño una morisqueta. Sí, bueno, mañana me voy a echar una morisqueta a tu salud. Carlos López, bueno. Adriana Chávez, buenas noches, padre José. Vamos a defender nuestra democracia el 18 de mayo. Vamos a ver cómo se pone la situación. El pueblo se va a levantar. Sí, pero pacíficamente. Rosa López, sí, no hay que dejarle todo a Dios, hay que hacer uno lo que nos toca, salir a votar. Sí, amigas y amigos, muy buenas noches, que Dios los bendiga.